Yo siempre he estado encantado de ser hijo de mi padre. Y estoy un poco hasta los cojones, pero con perdón, porque al poner un restaurante, poner Berlanga, llenarlo de fotos, También muy mal. tengo cosas en casa. Acércate el micro si Sí. no se De oye. todas formas, me oí. Bueno, da igual. No, es que hay mucho fallo Sí. en fuera. Pero siempre está muy orgulloso. Y además era un señor muy asequible, fíjate, comparado con los famosos que hay hoy en día, ¿no? Acércate a alguno, no quiero decir nombres. No digamos. A ver si te recibe. Para empezar. Y luego la siguiente alusión, que Bruno, yo no estoy orgulloso de no haber acabado la carrera. Y mi madre Pero murió, yo sí. murió con un gran disgusto. Realmente ocurrió que en tercero de Derecho llegué hasta quinto, me queda mercantil, ¿no? En tercero de Derecho monté con Fernando Colomo una productora, la Salamandra, hicimos Tigres de Papel, que hace una chica como tú. O sea que bastante mérito, que estaba produciendo y a la vez aprobando gracias a personas como Bruno que me soplaban los exámenes. Una vez tuvo un accidente de coche y se le rompió la mandíbula y estaba con la mandíbula atada y nos soplaba con los dientes así. Bueno, cuando me lían Bruno y Feliciano para esto, digo, ¿y de qué hablo? Dice, de lo que quieras, que es lo peor que te pueden decir. Y me manda un vídeo, un tráiler, con una gente, claro, con Pimbello, con Carandel, una gente ilustre y brillante, y veo que solo cuentan anécdotas, por lo menos es lo que me enviaste. Y entonces, y además me pedías un título con urgencia. Y dije, bueno, voy a contar anécdotas. Y de la anécdota hice un título que es muy rimbombante, es estupendo. De la anécdota a los sustantivos, ¿no? Que queda muy bien. Yo pensé, empezamos bien. Sí. Y luego ya me dijiste que por qué no hablaba de mi padre. Digo, bueno, vale, pues voy a buscar anécdota, cine, mi padre, voy a ver lo que me ha salido. Que hace 45 años, bueno, el lunes, hará 45 años, yo estaba cortándole el cuello a Nadiuska. Estábamos cortándole el cuello a Nadiuska, soltaba la mano y aparecía un Jorgito Sanz, niño de 8 o 10 años, que era Conan niño. Estábamos en Balsaín, que no había nevado esas navidades ese año, entonces era todo marmolina al suelo. Si veáis la película, ya os empezáis a fijar. Eso era marmolina, todos los primeros, todo el poblado. Y luego eran los árboles con lo que llamamos una minervilla, que es una bomba que llevas en la mochila, pintado de pintura blanca, y a lo lejos eran sábanas. Ya si os veis eso, fijaros en esa cuando atacan al poblado de la madre, que es Nadiuska, eran todo sábanas puestas así a lo lejos. Y nadie se da cuenta, como el bigote de Groucho Marx, que yo me enteré que era pintado después de haber 20 años de ver sus películas, ¿no? Pues en ese momento los walkie-talkies que teníamos, era cine americano, teníamos unos walkies de la leche, eran unos Motorolas así de grandes, pero bueno. Y de repente empiezan a decir que han entrado los del campamento, los conductores, que han entrado unos etarras en el Congreso. Que los etarras, no sé qué, nosotros seguíamos rodando. Y dicen, no son etarras, son guardias civiles. Que fíjate el cambio que hay de etarras a guardias civiles. Pero claro, nosotros no paramos, porque el espectáculo tiene que continuar siempre y el cine es muy caro. Luego por la noche en el hotel en Segovia, pues Rafaela de Laurentiis, que era la productora, dijo, ojalá esto ocurriera en Italia, porque no sé cuándo. Y yo tuve un arrebato, los pocos que he tenido en mi vida, de valentía, y entonces, toda mi gente, los españoles, ahí no decía nadie nada. Y entonces yo me vi obligado, también en la inocencia de mi juventud, de defender la democracia y decir que esto no podía ser. Todo esto estábamos viendo la tele en hotel hasta que salió el rey. Y además luego me llevé bien con Rafaela, luego estuvimos 4 meses de película. Pero contra los consejos de mi padre, que siempre consideraba que era mejor para la vida ser cobarde, que ibas a vivir mejor y más tiempo, ¿no? Pero bueno, luego él no era así, porque él con esa bonomía, como tú dices, y que la tenía eso, y ese pensar liberal y no estar alineado con nadie, pero sí era la injusticia le soliviantaba. Y sí le hemos visto, Marisol y Mar seguro también, mi mujer,
como alguna cosa y de repente además perdía las formas, porque cuando mi padre se enfadaba podía perder las formas. Mi padre, entre los consejos, aparte de la cobardía, me dio otros 2 consejos, y es no vayas a la mili ni declares Hacienda hasta que el Estado te haya encontrado. Esos eran buenos. Sí. ¿Y qué hiciste? Le hice caso, pero el Estado me encontró en los 2 casos. Vale. Y siempre pagando más. A la mili fui con 28 años, 29. Yo con 25. Me echaron a mitad. Hiciste una parte. Hice una parte, pero lloré mucho, con 28 años. Pero yo ya había estado, yo mandaba más. Había hecho La Pantera Rosa. Había hecho Conan y La Pantera. Yo he tenido 3.000 extras y mandaba más que mi coronel. O sea, yo sabía organizar mejor que el coronel de mi cuartel. Para mí eso era una... Lloraba y lloraba. Y bueno, me libré a mitad de mili, no os creáis que hice el campamento. Con lo que he dicho en la introducción de Feliciano, empezando con las anécdotas, y vamos a repasar un poquito, voy a intentar repasar un poco el cine de mi padre. Mi padre, su cine tiene una virtud, aparte de su lenguaje, su sintaxis, eso que con gran brillantez y rompiéndose los sesos, la Academia ha dicho berlanguiano como adjetivo y ha dicho es lo relativo a la obra o la persona de Berlanga. O sea que lo han descrito muy bien. Claro, sabemos a qué se refiere. Sí, claro. Aunque yo, en 20.000 cosas como estas me han preguntado, bueno, ¿y cómo describirías lo berlanguiano? A mí, a Marisol, a Juanjo Puscorbe, que y cada uno decimos una cosa. Y lo que todo el mundo sabemos es algo es berlanguiano. Sí sabemos decir, uy, mira, esto es muy berlanguiano, y en la prensa constantemente se habla de eso, pero tampoco sabríamos describirlo. Mi padre, voy a empezar por el tejado, voy a empezar por la última película. La última película es Paris Tombuctú y es el fin de siglo. O sea, mi padre retrata muy bien no solo España, retrata a los españoles del siglo XX. Desde Novio a la Vista, que es la guerra del 14, hasta París Tombuctú, que es el fin del siglo. Y en lo último plano de la película había una gran piedra en la carretera y Iván Aledo, que era el montador, le dice, Luis, se queda aquí vacío, ¿quieres hacer algo? Porque ahora ya la técnica podemos escribir lo que quieran. Y dice, bueno, mañana te digo. Y entonces vuelve y dice, sí, quiero poner Tengo miedo. Eso es lo último que hace mi padre profesionalmente, deja ese mensaje, tengo miedo. Y no tenía miedo a la muerte, que él no creía en el más allá. Él no quería morirse, le jodía, pero bueno. Pero tenía miedo porque me decía, José Luis, estoy hablando de 1999, estoy viendo lo que viví en el 36. Esto ya lo he visto yo. Estaba y le daba mucho miedo. Luego me dijo Manolo Gutiérrez Aragón el otro día, dice, fíjate, Saura, Carlos también decía lo mismo. Y no sé si servirá para algo y si los españoles aprenderemos o algo, pero eso es lo último que él hace en pantalla para que salga. París Tombuctú es una película que cierra el ciclo, también cierra su ciclo vital cinematográfico, o sea, es más, ya no tiene Azcona, es un guión más deslavazado, es una historia más deslavazada, pero a mí me gusta mucho la película, es un fin de era absoluto, pero tiene una virtud, que es que está hecha en Peñíscola. ¿Y qué es Peñíscola? En la ficción de Berlanga es Calabuch. Entonces, es el Calabuch como era hoy, como era al final del siglo XX, pero como era ahora. ¿Por qué os digo esto? Porque de aquí me quiero ir para atrás. Me quiero ir a lo que realmente era la única película que hace con un atisbo de utopía o de ilusión. O sea, Calabuch es su ideal, es un pueblo ideal, como a él le gustaría vivir. Es un pueblo donde todo transcurre plácidamente, es el Mediterráneo, es vivir sin prisas, sin preocupaciones. Ese Manolito Alexandre que está pintando el nombre de una barca
y cada día va haciendo no una letra, sino un trozo de la letra, porque las S son muy difíciles. No tener que acabarlo hoy, sino poder acabar. Yo con Mar he logrado, nos fuimos a vivir a Mallorca, estuvimos varios años allí, logré un poco eso de saber que, bueno, empiezo la huerta, y bueno, mañana la acabaré. Y es maravilloso, eso es mediterráneo, pero bueno, hay que poder vivir. Y luego al final nos volvimos porque no podía estar así. Pero ese pintor, ¿no? Calabuch es otra vez, es todavía, ahora iremos, con Calabuch abrimos camino a las películas de esta época. Todas las películas de mi padre es la historia de un fracaso. Siempre empiezan con una ilusión y acaban con un fracaso. Calabuch es la que menos, luego las veremos las otras y os las recordáis, espero que hayáis visto, porque os voy a hablar de películas de mi padre como si las hubierais visto y a lo mejor no las habéis visto. Donde todavía es un colectivo, el protagonista es un colectivo y es un medio rural rural en este caso al lado del mar, o sea, rural pescador, pero rural, ¿no? Y la historia del colectivo está en todas las primeras películas. Por ejemplo, antes de Calabuch, Bienvenido, que es la gran película que le abre fronteras y que le abre el prestigio de lo que va a ser luego. En cambio es una España rural castellana, digamos, se llama Villar del Río el pueblo, da la casualidad de que al lado de San Pedro Manrique, que era el pueblo de mi madre en Soria, hay un pueblo que se llama Villar del Río, que me descubrió Sol un día. Sol sostiene que mi padre lo tenía que saber, pero es que mi padre todavía no había conocido a mi madre en ese momento, porque esto es del 52, Bienvenido, y yo creo que no se conocían, esto es esto. Pero bueno, Bienvenido Mr. Marshall nace de una cosa tan sencilla que es para dos hombres de talento como eran Berlanga y Gardel, que es que les encargan una película para una folclórica que se llama Lolita Sevilla y que tiene que cantar 7 canciones en la película, no sé si 7 o 5. Y estos dos no saben, dicen, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren? Y luego se les ocurre, dice, vamos a hacer que se construya un pueblo andaluz, que es lo que los de fuera creen que es lo que es España, que es Andalucía. Y bueno, las canciones de Lolita Sevilla son americanos, por ejemplo. Es una de las que tiene que cumplir por contrato. Y hacen esa fábula, esa película maravillosa de un plan Marshall que nos pasó de refilón, como la película. Por desgracia, con mucho pudor, el general Marshall decidió que España no, porque era un régimen fascista todavía, pero nos habría venido muy bien, desde luego para comer, pero desde luego para modernizarnos y probablemente que el franquismo hubiera durado mucho menos. Luego, además, ese pudor de los americanos se les acabó 6 años después, cuando viene Eisenhower, porque necesita las bases, y entonces valida Franco y no nos dejan dinero, o sea, que es lo que había hecho Marshall. Claro, era un dinero que entró en Europa, pero para que les compraran a ellos maquinaria y de todo. Bueno, pues Marshall, Bienvenido Mr. Marshall es otra vez la historia de un fracaso. Este es un fracaso colectivo absoluto, que es del pueblo. Acaba con solidario todo el pueblo. Y luego tiene 2 anécdotas. Bienvenido. Es cuando van al Festival de Cannes. La propaganda son unos dólares falsos con la cara de Pepe Isbert. Y entonces un día lo están repartiendo por la calle y acaban detenidos, mi padre, acaban detenidos en comisaría por moneda falsa, o sea, ya se aclara todo eso. Y luego el final de la película, hay como un desagüe, una acequia, un sumidero, sí, donde toda la parafernalia, el atrezo se va por el agua, entre ellas banderitas americanas que tenían para saludar. Y el presidente del jurado era Edward G. Robinson, que había sido investigado por... Robinson era un señor progresista que financia a los 8 de Hollywood, y esto cuando el macartismo, pero van a por él y entonces lo pasa muy mal y para seguir trabajando delata a un par de amigos y ahí tiene un gran problema.
Claro, el presidente del jurado ve esta película, que la bandera americana se la lleva a un desagüe y monta en cólera, porque, más que montar en cólera, para protegerse a sí mismo, Claro, porque acá le habían dicho que era antiamericano, y entonces logra que la película se retire de la sección oficial. La película que había tenido una muy buena acogida y que le dan luego un premio por fuera del festival, la Oficina Católica, me parece, ¿no? Sí. De eso. Sí. Bueno, pues eso es Mr. Marshall. Vamos más para atrás. Cronológicamente, esta No vio la vista la hace después de Mr. Marshall. Pero en lo que yo os decía, la historia de España del siglo XXI, la historia de los españoles más que de España, No vio la vista transcurre, es un veraneo burgués en una playa balneario, pero en la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, o sea, calculamos que se va hacia el 16, ¿no? Más o menos. Es una película preciosa, muy preciosa, que es una idea primera de Edgar Neville, que se llama 15 años, donde unos jovencitos, hay una chica que tiene ya 15 años, porque creo que el esto primero de Edgar Neville se llamaba 15 años, me parece. Sí. Y esto tiene una anécdota, que es en el Festival de Cannes, siempre había unas starletes que en la Croisette les hacían fotos y para hacerse promoción para las revistas. Y mi padre descubre ahí una jovencita de 17 años, parece lo más, y es Brigitte Bardot. Y entonces, como esto era coproducción con Francia, se la impone, dice, quiero a esta chica. De hecho, en casa, que ahora están en el archivo, en Filmoteca Nacional, Marisol las ha visto, y Mar también, unas fotos que les manda el manager, me imagino, Brigitte Bardot, de 17 años, una Brigitte Bardot con unas leggings y una vera, ¿verdad? Cómo está de guapa ahí, es impresionante pero Brigitte Bardot estaba rodando una película y tarda 3 semanas en poder venir, y entonces el productor dice que no la espera, fíjate qué visionario, no la espera y contrata a José Darno, que es la que hace la película, a la que mi padre odió cordialmente, me dice que olía mal, pero mi padre era un guarro, además de pornógrafo era sucio, o sea, se bañaba un día a la semana. Por él decía que si te lavabas mucho, que olías peor luego, porque enseguida... todo eso no es todo mis al pie de la letra, señor muy elegante. Y entonces era la historia de unos niños, que esta chica, José Tardón, que tiene 15 años, ella quiere participar en la pandilla de verano de los niños, pero sus mayores lo que quieren es presentarla al ingeniero de los, no me acuerdo el apellido que dicen, los no sé qué, de los de Valladolid, y ella no le hace ni puto caso al ingeniero, y lo que quiere es con los niños, y entonces se rebelan, se van al castillo del pueblo y, con los mayores. Es una película muy divertida y muy bonita, pero el final, una vez más, es berlanguiano, y el final es donde empieza la primera historia de misoginia de mi padre que se cuenta, yo creo, porque empieza a estar en Madrid otra vez, y está lloviendo, y en un cristal empañado ves que ella escribe el nombre, pero no el del chico joven, sino el del ingeniero. Bueno, pues de No vio la vista, que esto es el 53, vamos más para atrás, a la primera, con Bardem y Berlanga, que es esa pareja feliz. Esa pareja feliz es una historia urbana, de clase trabajadora, y lo que está es completamente influenciada se habían puesto en el Instituto Italiano de Cultura, habían venido Zavattini, De Sica, el neorrealismo italiano, y estos jóvenes españoles recién salidos de la escuela quedan fascinados. Mi padre luego se arrepintió siempre, porque dice que se cargaron el sistema de producción de estudios. Por eso luego tuvo la obsesión de hacer los estudios, primero en Madrid, luego en Ciudad de la Luz, en Valencia. Y lo echó mucho menos porque, claro, los productores descubrieron que era mucho más barato tirarse a la calle. Y hasta el día de hoy. O sea que aquí Marta, que es directora de arte, lo sabe. Entonces, esa pareja feliz, pues es la primera película de los dos, la producen a Limón. Los dos son directores, como Rafael... ¿cómo se llama? Juan Antonio. Juan Antonio
aunque era ingeniero, había estudiado ingeniería, no sé, era hijo de actores, es de una saga muy larga de gente del teatro. Se decide que él dirija a los actores y mi padre la técnica. Tiene ahí una anécdota que es que Fernán Gómez, que era un actor ya famoso, luego fueron muy amigos todos, que Fernán Gómez entró en vestuario y se encontró que tenía un mono de mono de trabajador y dijo, jo, qué obvio esto. Dice, pero bueno, estos chicos jóvenes sabrán lo que quieren hacer. Y dice que salió Fernando con el mono y mi padre y Juan Antonio decían, joder, qué obvio, con un mono así, esto qué lugar común. Pero claro, nadie es Fernán Gómez, y nadie se ha atrevido a decir uno al otro que ese vestuario, que lo había puesto la de vestuario allí, por había considerado que era un operario de los estudios, ¿no? Ahí, os digo, ahí ya conoce mi padre a Zavattini, que es el guionista de Milagro en Milán y de Ladrón de bicicletas, es el gran pope del neorrealismo. Luego os contaré, Zavattini era del partido, todos eran del partido, menos mi padre y Fernán Gómez. Mi padre y Fernán Gómez montaron un partido en el Gijón que se llamaba Partido Burgués Anarquista Independiente. Y al día siguiente se quiso apuntar uno y dijo, no, 3 ya no lo desolvemos. Todos los demás eran o militantes del Partido Comunista, que no, el PSOE no existía, estaba en el exilio y no había nada y ni cuando empezamos la universidad había casi PSOE, ahí estaba Peces Barba y no había. ¿Y por qué os contaba todo esto? Porque Juan Antonio Bardem, Zavattini, todos, y los italianos también, eran también del partido. Y Ricardo Muñoz Suárez, que era el otro íntimo amigo de ellos. Eso. Luego os contaré por qué os cuento esto de Zavattini y del partido. Zavattini luego vino aquí con Ricardo Muñoz Suárez y se recorrió con mi padre España y escribieron un guión que son 5 historias de España, escribieron varias historias. Lo que pasa que Zavattini se esperaba porque reportaba al partido y decía, es que no logro que quiera hacer cine social, todo lo ve con humor, Berlanga, y estaba desesperado con él. Dando un salto un poco para arriba, nos hemos quedado, he ido a la primera, que por cierto, estos políticos tan brillantes que tenemos han decidido que el Día Nacional del Cine, de una manera salomónica, sea un día que nadie tiene ni idea de por qué es, y es el día que se estrenó esta película que hicieron Bardem y Berlanga, que tampoco ha visto ni Dios, o sea que es baja feliz. Podrían haber dado bienvenido o de elegir a mi padre o a Buñuel o a Almodóvar o a alguien, pero no, hicieron esa cosa que tú no lo sabías. No. Pues todos los años verás en la prensa, veréis, hoy es el día del cine español, y es el día que se estrenó esa pareja feliz. Que se estrenó, además, después, gracias a que había tenido éxito Bienvenido, porque estuvo 3 años en las latas guardada. O sea que fíjate qué bien lo eligen los políticos esto. Qué ojo tienen.